Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, estamos estudiando o viendo el tema de la batalla que hay entre la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, la carne y el espíritu, como Pablo los nombra ahí en Gálatas capítulo 5. Y bueno, pues vamos a ver hoy otra faceta de nuestra vida, de nuestro ser, que la carne o el espíritu pueden afectar. Hemos visto que afectan el corazón, que afectan nuestra mente, pero también afectan nuestra conciencia. Y hoy vamos a ver ese tema, cómo la carne o el espíritu afectan nuestra conciencia, lo viejo o lo nuevo afectan nuestra conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 12 al versículo 16. Puestos de pie, vamos a hacer esta lectura de manera unida. Romanos 2, del 12 al 16. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú seas con nosotros, ayudando a nuestra mente a poder comprender tu palabra, ayudando a nuestro corazón, a nuestro entendimiento para poder recibirla, para ser redargüidos por ella, que tu Espíritu tome nuestras vidas, que podamos estar nosotros en reverencia, que podamos nosotros estar concentrados, Señor. Este tiempo no es un acto más de nuestro programa. Este tiempo, Señor, es lo que venimos a buscar, tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que llena nuestro corazón, danos vida a través de ella, y aunque tengas que hacer una herida, aunque tenga que dolernos, Señor, en nuestra humanidad, Padre, obra a través de tu palabra sobre nosotros. Gracias te damos por la libertad que tenemos para ello, y te pedimos, Señor, que tú nos des de tu gracia para poder seguir reuniéndonos, congregándonos, ministrando tu palabra a tu pueblo en medio de esta situación de pandemia que vivimos. Gracias porque nos has guardado, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y pues, Señor, que tu presencia sea sobre nosotros en estos momentos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Varias veces me han preguntado ¿qué pasa con las personas que nunca conocieron el Evangelio? ¿Qué pasa con las personas que no escucharon jamás en su vida el Evangelio de Cristo Jesús, que murieron sin el Evangelio? Hay gente que está muy preocupada por nuestros antepasados aquí en América, no solo en México, sino en todo el continente americano, los indios pieles rojas en Estados Unidos, los aztecas, los mayas, todos esos pueblos hasta Sudamérica que no escucharon nunca el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué Dios los va a juzgar y cómo es posible que, siendo Él un Dios justo, los envíe al infierno si nunca escucharon el Evangelio de Cristo Jesús? Pues el apóstol Pablo es lo que nos hace ver aquí en Romanos capítulo 2, hermanos. La razón por la cual Dios es justo al juzgar a todas esas personas, y no solamente aquí en América, en Europa, todo el tiempo que no hubo evangelio en el continente europeo, en el norte de Asia, en África, porque el evangelio no se extendió de una manera vertiginosa en todo el mundo cuando Cristo Jesús vino a esta tierra. No, fue gradualmente, y toda esa gente también murió
muchos sin escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que Dios los juzga? Pues Pablo nos dice que Dios es un Dios justo al juzgarlos. Lo explica aquí en esos versículos que leímos, porque hay dos maneras en cómo Dios va a juzgar al mundo bajo dos criterios, y nosotros los vemos en este pasaje. Hay unos que pecaron, dice el apóstol Pablo, teniendo la ley de Dios, y bajo ese criterio, bajo la ley que tenían, Dios les va a juzgar. Pero hay otros que pecaron sin tener la ley de Dios, y bajo ese criterio de no tener esa ley de Dios escrita como la tuvo el pueblo de Israel, Dios los va a juzgar. Y el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante en los versículos 14 y 15 que nosotros leímos en esos momentos. Esos dos versículos son como un paréntesis, ¿sí?, que hay en la que Pablo viene diciendo que explica por qué Dios puede juzgar a esas personas. Dios dice, o Pablo dice aquí en la carta, que Dios divide la humanidad en dos grupos. Número uno, aquellos que tienen ley. Sí, y esa es una diferencia aparente nada más, hermanos, una diferencia aparente. Aquellos que tienen una ley escrita, bajo esa ley, la ley mosaica, la ley de los pactos, la ley de las promesas, Dios los va a juzgar. Pero hay otro grupo que no tiene ley, están sin ley escrita. Pero ¿qué ha hecho Dios? Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de una ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿sí?, hacen aquellas cosas, y Pablo utiliza esta frase, por naturaleza, nace de ellos, nace de su corazón, hacen estas cosas por naturaleza, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo es posible que ellos sean ley para sí mismos? Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué nos dice Pablo? Dios, a todas estas personas que nunca escucharon el Evangelio, no tuvieron la ley de Dios para dirigir sus vidas, Dios en sus corazones les dio una ley. Así que tú y yo, antes de escuchar el Evangelio, antes de leer siquiera tal vez la Biblia, sabíamos, ¿verdad?, qué cosas son buenas, qué cosas son malas. ¿Qué cosas no debíamos hacer? ¿Qué cosas sí podíamos hacer? Y cuando hacíamos una de esas cosas que sabíamos que no podíamos hacer, teníamos un peso grande en nuestro corazón permanente que nos advertía de algo, que nos advertía de un castigo. ¿Por qué? Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 15, dando testimonio su conciencia. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cómo podemos definir en una palabra bíblica esa ley que Dios ha escrito en nuestros corazones? Esa ley se llama conciencia. La conciencia. Y entonces Pablo dice que Dios puede juzgar a todas las personas, hayan o no tenido la ley de Dios escrita, hayan o no escuchado alguna vez el Evangelio, porque sin excusa, como inició el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, sin ninguna distinción, a todas las personas Dios les puso una ley en sus corazones, una ley que la Biblia le llama conciencia. Conciencia. Y todos tenemos una conciencia, hermanos. Ahora, en el tema que nosotros estamos viendo acerca de la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, esta conciencia que tenemos es afectada en la vida de aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador, que no tienen al Espíritu Santo, es afectada completamente, netamente por una naturaleza pecaminosa caída. De tal manera que la gente hace muchas cosas malas por encima de su conciencia. Hace muchas cosas que están mal en contra de su propia conciencia, ¿sí?, pero las siguen haciendo. No se detienen a pensar si está bien o está mal, aunque la conciencia les esté hablando, porque solo tienen, recuerden, dijimos, una capacidad, y es una capacidad negativa de hacer lo que es contrario a Dios o de dejar de hacer aquello que a Dios le agrada. Esa es la vieja naturaleza.
¿sí? Una influencia, una capacidad que nos lleva a hacer lo que Dios no quiere o a dejar de hacer, aquello que Dios quiere que hagamos. Y la gente sin Cristo, su conciencia actúa de esa manera, siempre influenciada por una conducta pecaminosa caída. Por el otro lado, la conciencia de aquellos que conocemos a Jesucristo, que en su gracia Dios nos ha alcanzado, nuestra conciencia, y aquí, hermanos, hay algo muy importante. Muchos pensamos que cuando llegamos a creer en Cristo Jesús, automáticamente la nueva naturaleza va a tener control de todo y la vieja naturaleza va a quedar ahí en el olvido, va a dejar de actuar sobre nosotros. Ese es nuestro problema. No pensamos que dentro de nosotros hay una lucha terrible, una lucha más despiadada que la de Estados Unidos y China, una guerra más despiadada que las 2 guerras mundiales está dentro de nosotros, en nuestros miembros físicos y en nuestra parte espiritual, de una manera continua. No hay tregua para esta lucha, hermanos. Siempre la vieja influencia está luchando contra la nueva influencia. La vieja capacidad se está peleando contra la nueva capacidad. De tal manera que Pablo en Romanos capítulo 7 dice que yo no hago lo que quiero. Yo deseo obedecer la ley de Dios, pero el hacerlo no está en mí, porque encuentro que lo viejo que hay en mí me engaña y me lleva a pecar. Y es por eso, hermanos, que como cristianos estamos fracasando, cayendo, haciendo cosas malas, pecando, dejando de hacer el bien contra Dios. Es por eso que hay muchos cristianos que somos orgullosos, que somos mentirosos, que somos chismosos, porque no entendemos o no queremos aceptar esta lucha todavía en nosotros y no nos preparamos para esa lucha. Sí. Muchos de nosotros, lamentablemente, seguimos viviendo acallando nuestra conciencia, haciéndola a un lado para no aceptar que lo que hacemos es malo delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Versículo 16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios va a juzgar, y aquí dice que va a juzgar algo de los hombres, nuestros secretos. No aquello que te dijo fulanito de tal y tú lo estás guardando ahí. No. Lo oculto de nosotros. Lo que nadie ve de nosotros. Ustedes pueden ver lo que yo hago, mi conducta, mi proceder, ¿verdad? Pero no pueden ver lo que hay en mi corazón, no pueden ver lo que hay en mis pensamientos, no pueden ver mis intenciones. Eso no lo pueden ver. A veces conocemos algo de las personas en cuanto a ello cuando llegan a decir algo o cuando llegan a hacer algo que saca lo que hay dentro. Pero dice la palabra que Dios sí los conoce y que los va a juzgar. ¿En base a qué? En base a esa ley escrita en el corazón que se llama conciencia. Porque la conciencia, dice la palabra de Dios en el versículo 15, que o nos va a acusar delante de Dios o nos va a defender. Nuestra conciencia, cuando estemos delante de Dios, hermanos, ya no va a ser acallada por nuestro pecado. Nuestra conciencia va a ser aquel testigo que va a estar delante de Dios y va a decir la verdad. Y entonces no podremos escapar. Yo puedo escapar a lo mejor de mi esposa, de mi hijo, de algunas cosas que no me vean hacer, pero jamás escaparé de mi conciencia. Y entonces en el día del juicio dice la palabra que esta conciencia o me va a defender o me va a acusar. Va a sacar a la luz las razones verdaderas por las cuales yo hacía las cosas. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces la conciencia juega un papel muy importante en nuestra vida. La conciencia es algo bueno que Dios nos ha dado, pero moralmente la conciencia, hermanos, en nuestra lucha con el pecado, actúa en un término neutro. Si moralmente la conciencia ni es mala, no es pecaminosa, ni la conciencia es buena en un sentido absoluto, es neutra, pero es afectada por cualquiera de esas dos naturalezas que hay dentro del creyente. Entonces, delante de Dios, en el juicio, la conciencia
va a ser quien dé testimonio de nuestra vida. Es ese factor que Dios nos ha dado puesto, que Dios nos ha dado, que va a poner a la luz de todo las verdaderas razones por las que nosotros hacemos, vivimos de tal manera. Entonces, hoy vemos cómo lo viejo y lo nuevo afectan nuestra conciencia. Y para empezar, ¿sí? Vamos a definir qué es la conciencia. La Biblia no nos define abiertamente qué es la conciencia. La palabra griega para conciencia es una palabra que significa co-conocimiento o un conocimiento conjunto. Y quiere decir yo conociéndome. En palabras simples, yo conociéndome. Eso significa la palabra griega, conciencia. ¿Sí? Es una palabra compuesta. Yo conociéndome. ¿Cómo nosotros la podemos ver? Bueno, es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es importante. Es una facultad que Dios nos ha dado, que nos lleva al conocimiento de la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas, entendiendo que la voluntad de Dios es lo que Dios ha establecido para que nosotros vivamos bajo su gobierno. Y podemos tener ejemplos desde el tiempo remoto acerca de esa voluntad de Dios que los hombres podían conocer. Cuando Caín mató a Abel, ¿sí? ¿Quién le dijo a Caín que lo que había hecho era malo? Dios no le dijo. Dios llegó y le dijo: oye, Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué hizo Caín? Caín se quiso esconder porque su conciencia lo acusaba, porque él sabía que lo que había hecho con su hermano era malo delante de Dios, obraba en contra de la voluntad de Dios. Y así es la conciencia en todas las personas. Tú puedes ir con un testigo de Jehová, tú puedes ir con un católico, tú puedes ir con un mago o un hombre allá en el África o en la selva, ahí en lo recóndito de Brasil, y hablarle acerca de quién es su mujer. ¿Y sabe qué te va a decir? No, pues mi mujer es fulana de tal. Incluso algunos que tienen varias esposas, mi primera esposa es fulana de tal, pero manejan este concepto en sus vidas. Nunca han tenido una Biblia. ¿Quién les enseñó que deben unirse de manera especial con una persona, con una mujer, con un hombre? Su conciencia. Entonces, la conciencia nos lleva a ver qué cosa es la voluntad de Dios y a vivir bajo esas cosas, aunque no tengamos una Biblia. Ahora, lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, hermanos, al final es que lamentablemente esta conciencia no nos lleva a la salvación. Así que tú puedes ser una persona con una muy buena conciencia, con una conciencia limpia, y decir como Pablo: todo lo que yo hacía antes, lo hacía con una limpia conciencia. Pero ¿qué hacía antes? Ese antes se refiere a antes de Hechos capítulo 9. ¿Qué hacía antes? Perseguía y mataba a los cristianos. Y me podrán preguntar: hermano, pero ¿cómo eso no afectaba la conciencia de Pablo? Porque Pablo tenía en su conciencia que él estaba sirviendo a Dios. Y eso nos lleva a otro aspecto de la conciencia que vamos a ver un poquito más adelante. Pero podemos entender que nuestra conciencia ha sido puesta en nosotros por Dios para que nosotros podamos discernir qué cosas son voluntad de Dios y podamos vivir bajo esas cosas sin la necesidad de tener una Biblia. Sí podemos entender esto. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una ley en nuestros corazones a través de la conciencia. Podemos ampliar esta definición también de la conciencia en estas palabras. La conciencia obra como una convicción innata, una convicción propia de cada persona de que existen ciertas reglas naturales de conducta que se deben seguir, ciertas cosas que se deben hacer y otras que no se deben hacer.
A ver, ¿por qué uno de mis hermanos varones no vino con falda el día de hoy? Aunque sea larga, hermanos. Hermano, ¿cómo? Eso no se debe hacer. Ya ven que nuestra conciencia nos dice qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Tan simple como esto. ¿Por qué, hermanas, una de ustedes no se vino solamente con una blusita de tirantes? Y no me refiero ahorita al pudor, porque su conciencia les está diciendo que hace frío y que les va a hacer daño. O sea, cosas así nuestra conciencia nos dice, nos hace discernir, nos hace pensar entonces en aquellas cosas que son buenas y que son malas. Y esta última definición que di dice que es algo innato, algo propio de cada uno, ¿sí? Algo que cada uno de nosotros tenemos. No hay ser humano sin conciencia, ¿sí? No hay ser humano sin conciencia. Y a veces decimos, no, este inconsciente, ¿qué hizo? No es que esté actuando sin conciencia, es que está haciendo algo sobre su conciencia. Y por eso que hace sobre su conciencia, él actúa de esa manera tal vez negativa. Entonces, esta es una definición de conciencia, es esa facultad innata que tenemos cada uno de nosotros que nos lleva a poder entender qué cosas son buenas, agradan a Dios y nos lleva a vivir bajo esas cosas, regulando nuestra conducta, nuestras acciones delante de las personas. Alguien dijo que es una habilidad que Dios ha dado al hombre para discernir entre lo bueno y lo malo. Es lo que nosotros pudimos leer en Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo podemos nosotros discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí? Cuando la conciencia de un individuo juzga sus acciones, están en conformidad y juzga que están en conformidad a las reglas, él se convierte en su propio defensor. Cuando su conciencia dice que esas acciones están en contra de las reglas, entonces su conciencia le está acusando. Su conciencia se convierte en un fiscal que le acusa. Ese es entonces lo que es la conciencia, hermanos. Ahora, veamos otra cosa. ¿Cómo funciona nuestra conciencia? Y aquí hay un punto especial. Lo primero que dije de la definición de conciencia es igual en todos los individuos, hermanos. Es igual, ¿sí? Tenemos nosotros como cristianos una gran bendición en ello, porque ya nuestra conciencia puede actuar bajo la influencia del Espíritu Santo, en una manera santificada. Pero de manera general, la conciencia en esa definición es igual en todos los individuos. La forma en que funciona, o nosotros hacemos que funcione, sí va cambiando de alguna manera de individuo en individuo. Y eso en razón a la forma en que ese individuo vive una vida santa o ese individuo no quiere nada con Dios. ¿Cómo funciona la conciencia? Básicamente funciona de tres maneras. Déjenme decirles algo. Un novelista inglés, el hombre que escribió la novela de Sherlock Holmes, él en una ocasión quiso jugarle una broma a sus amigos y a 12 de sus amigos les envió un telegrama en aquella época. Y ese telegrama decía así: huyan todos ahora mismo porque los han descubierto. Eso decía ese telegrama, nada más. Pues no pasaron ni 24 horas cuando esas 12 personas ya estaban fuera de la ciudad, literalmente, de Londres a Inglaterra. Eso nos enseña algo muy importante. Número uno, ¿verdad? Que su conciencia les hablaba. Y que todos, hermanos, todos tenemos algo en lo que nuestra conciencia nos acusa. ¿Sí entendemos? Nadie puede decir, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 9, ahí cuando le llevan a la mujer que fue sorprendida en adulterio, aquí está, la ley dice que la apedreemos y todos con sus piedras en las manos. Y hermanos, no eran piedritas, eran rocas las que ellos tenían. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Quieren apedrearla? Bueno, el que se libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se agachó y empezó a escribir con el dedo. La Biblia no nos dice qué escribió, ¿verdad? Pero dice Juan que entonces cada uno
acusado por su propia conciencia. Puedes leerlo, Juan capítulo 8, versículo 9. Cada uno acusado por su propia conciencia, se fueron yendo, tiraron sus piedritas, ahí las dejaron y salieron. ¿Sí? ¿Qué dice el pasaje? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué quiere decir? Los más viejos, probablemente porque tenían más cosas que su conciencia les acusaba. ¿Cómo funciona la conciencia? Número 1, la conciencia advierte antes de pecar. La conciencia advierte antes de pecar. La conciencia se prende como una luz que nos está advirtiendo que vamos a hacer algo que no está de acuerdo a lo que Dios le agrada. Nos dice que está mal lo que estamos pensando hacer. Ni siquiera estamos desarrollando la acción, apenas está en nuestra mente, pero ya nos está diciendo que el propósito que tenemos es malo. ¿Cuál es la intención de la conciencia en ese momento? Detenernos para que nosotros no actuemos en ese mal que estamos planeando, en lo que nosotros pensamos llevar a cabo, y nos hace distinguir moralmente si es bueno o es malo. Entonces, lo primero que la conciencia hace es advertir acerca de las cosas que nosotros vamos a hacer. Y hermanos, todos vivimos así. Sea lo que sea que vayamos a hacer, nuestra conciencia está obrando. No duerme. Ella no duerme. Tú y yo podemos dormir. No duerme en el sentido, ¿sí?, de que no deja pasar ninguna situación sin que nos advierta. Porque ahorita les voy a decir que duerme y van a decir, hermano, ¿cómo es que dijo que no duerme si sí duerme? Primero, entonces, nos advierte de las cosas para que nosotros no hagamos el mal, sino que hagamos el bien. Pero en segundo lugar, la conciencia se inactiva o se duerme mientras nosotros pecamos. Ya nos advirtió. Y si tú quieres seguir el camino, si tú quieres ir y agarrar la bolsa de tu mamá y robarle, si tú quieres ir y decir una mentira por allá, entonces cuando ya estás haciendo la acción, la conciencia está inactiva, hermanos. Está dormida. En ese momento no te está diciendo nada, ¿sí? Está inactiva. Porque tú ya has tomado una decisión y estás actuando bajo esa decisión que has tomado en contra de tu propia conciencia. Ahora, dice la palabra que actuar en contra de la conciencia es lo peor que podemos hacer, hermanos. Por eso dicen las personas, no es inconscientemente. No, nadie actúa inconscientemente en ese sentido. ¿Sí? Entonces, la conciencia se duerme mientras nosotros pecamos. Ya no funciona como un regulador de esa acción porque ya pasamos nosotros por encima de ella. Y en tercer lugar, después de que nosotros pecamos, la conciencia se activa. Y no se activa ya como advirtiéndonos algo. Se activa ya siendo nuestro acusador, acusándonos de las cosas que hemos hecho. Así actúa nuestra conciencia. Y continuamente nosotros nos vamos a dormir y a veces no podemos dormir, y esto verdaderamente también crea conflictos emocionales dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, porque nuestra conciencia no nos deja tranquilos después de que hemos pecado hasta que nosotros arreglemos la situación. Ahí va a estar la conciencia, acusándonos, hermanos, hasta que nosotros pongamos fin a ese pecado en nuestra vida, pongamos fin a esa situación en la que nosotros estamos mal. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 2? Hebreos 10, 2. Leo desde el 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. No tendrían ya más conciencia de pecado. Y este versículo nos enseña varias cosas interesantes, hermanos. Número uno, en cuanto a la conciencia, que un culto externo o la práctica de una religión nunca va a ayudar a aliviar tu conciencia. Jamás. La gente te puede decir, veas aquí, di tantos Padres Nuestros, entrega tanto de tu dinero, ve a tal lugar para que tu conciencia esté tranquilo. Jamás vas a tener una conciencia tranquila si tú vives una religión solo para aplacar tu conciencia. Nunca se va a poder, hermano. Es lo que nos dice este pasaje. Por otro lado, nos dice efectivamente que nuestra conciencia continuamente nos está acusando de pecado. ¿Han escuchado esta frase? El sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa. La hemos escuchado. Ahora, ¿has vivido esta frase? Vivo con un sentimiento de culpa por tal y tal cosa que hice. Hoy día, el pretexto que muchos han tomado para no salir de su casa, para no visitar amigos, parientes, para no venir a la iglesia es ese. Es que no quiero cargar en mi conciencia que por mi culpa se enferme un hermano. Déjame decirte que cargarías en tu conciencia si fueras y le dispararas a ese hermano, si fueras y lo atropellaras, si le pusieras veneno en su comida, cargarías en tu conciencia eso. Pero no podemos cargar en nuestra conciencia algo que no manejamos como un virus. No lo podemos cargar en nuestra conciencia. ¿Sí? El punto es entonces que nuestra conciencia se convierte en nuestro fiscal y nos está acusando una y otra vez. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo yo entonces tratar con el sentimiento de culpa? ¿Cómo puedo yo tratar con esta acusación que mi conciencia me está haciendo continuamente por el mal que he hecho, sin importar qué mal sea, hermanos? Sin importar qué mal sea. Puede ser un mal tan pequeño como decir una mentira, pequeño en cuanto a veces a dimensiones, porque pecado es pecado delante de Dios. Puede ser un mal de consecuencias o de un impacto mayor, como defraudar a una persona y dejarla en la calle, como adulterar y romper la santidad de tu matrimonio, como rebelarte contra tus padres, ¿sí?, y aborrecerlos delante de Dios. O decir un chisme, ¿sí?, o decir una palabra obscena. Nuestra conciencia siempre nos va a estar acusando de esas situaciones. ¿Cómo trato yo con ellas? Bueno, en Mateo capítulo 27, tenemos nosotros la narración de el juicio del Señor Jesucristo. Mateo 27. Dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, versículo 1, estoy leyendo, y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué hizo Judas? Judas, dice la palabra, regresó el dinero que le habían dado. Judas se sintió remordimiento, su conciencia le estaba acusando cuando vio cómo aquellos hombres estaban tratando al Señor Jesucristo. Judas fue acusado entonces por su conciencia de haber cambiado a Cristo Jesús por su bienestar material. Y eso es algo que Judas siempre manifestó a lo largo de todo su tiempo con el grupo de los 12. Siempre pensaba en algo material para sí mismo. Sí. Y entonces él cambia al Señor Jesucristo, lo entrega por unas piezas de plata. Pero su conciencia, teniendo una conciencia plena de lo que había hecho, va y dice, no, aquí están las monedas, ¿saben qué? Casi suéltenlo, yo les doy el dinero. ¿Pero qué pasó? Pues no le hicieron caso. Allí dejen las monedas tiradas.
¿Qué dice la Biblia que hizo Judas ante el reclamo de su conciencia? Dice la palabra que Judas fue y se ahorcó. ¿Sí? Dice así, versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se suicidó, se quitó la vida. Judas no pudo manejar la culpa que su conciencia tenía contra él. No pudo vivir bajo ese sentimiento de culpa, y lo que hizo fue tomar su vida en sus manos, quitarse su vida. Él huyó, él llegó a una situación de desesperanza. Y muchas personas hoy están trabajando o tratando de acallar su culpa, diciendo: mejor me mato, mejor me aíslo, vivo en soledad. ¿Sí? Mejor renuncio. ¿Han visto a los indigentes que andan ahí en las calles? Muchos no pudieron con un sentimiento de culpa y no se quitaron la vida, no tuvieron ese valor, pero se dieron a perderse entre la multitud, entre la gente, y a vivir así. No podemos nosotros manejar de una manera efectiva el sentimiento de culpa de esa manera. Judas tenía una conciencia plena de su culpabilidad, pero en lugar de ir a Jesús, porque podemos ver que Jesús estaba vivo todavía, a diferencia de Pedro, que Pedro, cuando negó a Jesucristo, Pedro fue a Jesús. Judas no fue a Jesús. Judas tomó su vida en sus propias manos. Tenemos aquí también a otro hombre, Poncio Pilato. Poncio Pilato también se enfrentó a esa situación de la conciencia que le acusaba en cuanto al mismo evento del Señor Jesucristo. Versículo 24 de Mateo 27 dice: viendo Pilato que nada adelantaba. Pilato era un gobernante romano ahí en Jerusalén. Jerusalén, hermanos, bueno, para que entendamos un poco tal vez el corazón de Pilato. El Imperio Romano, si no le caía muy bien un líder entre ellos y no podían quitarlo del gobierno, lo mandaban a gobernar Judea. Lo mandaban a gobernar Judea, porque Judea era la provincia que nadie quería por los pleitos que habían y porque esos judíos estaban locos con su Dios. Nadie quería gobernar Judea. Entonces Pilato era un hombre muy duro. Pilato era un hombre también que tendía a ser insurrecto algunas veces. Y el gobierno lo mandó a Judea: tú vas allá a gobernar Judea. Y Pilato siempre quiso mantener la paz, a veces por los medios más drásticos. Incluso llegó a matar a miles de judíos en una ocasión que se querían subordinar contra el gobierno de Roma. Pero entonces Pilato está aquí: si yo declaro inocente a Jesús y que no lo maten, no, pues ellos ya me dijeron que ese es el rey de los judíos y César va a venir y me va a acabar. Pero si yo lo entrego a muerte, entonces me voy a echar encima al tribunal romano, porque me va a exigir las pruebas de un juicio y por qué yo lo maté. ¿Qué hizo entonces Pilato? Bueno, fue y se lavó las manos. Él no pudo con ese sentir de culpa que su conciencia tenía contra él, y lo que hizo fue transferir la culpa a otras personas. Él nos muestra que a veces, como seres humanos, hermanos, queremos tener métodos muy sofisticados y elegantes para tratar con la culpa. Él dijo: yo soy inocente de la muerte de este Jesús. Es más, Jesús mismo es inocente. Sean ustedes los responsables, yo me lavo las manos. Y él asimismo se vio como inocente, pero ¿cómo lo declara Hechos 4:27? Hechos 4:27 declara a Poncio Pilato culpable de la muerte de Cristo Jesús. Dice el pasaje: porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros queremos tratar con el sentimiento de culpa que nuestra conciencia nos está diciendo, echándole la culpa a otras personas.
pensando que al echarles la culpa a otras personas ya no vamos a ser culpables del mal que hemos hecho. Y hermanos, esto es imposible. ¿Sí? Adán le dijo a Eva, la mujer que me diste. Eva le dijo a Dios, la serpiente que creaste. Y así uno a otro se fue echando la bolita para no quedarse con ella, pero Dios les dijo, todos ustedes sufrirán juicio por el mal que hicieron. Y al hombre, a la mujer y a la serpiente, Dios los juzgó por el pecado que cometieron. No podemos nosotros tratar con el sentimiento de culpa y quedar en paz con el simple hecho de echar la culpa a otro. Seguimos siendo culpables y al final, tal vez no en esta vida, pero como dice Pablo en Romanos capítulo 2, cuando Dios juzgue los secretos de los hombres, Dios nos juzgará por esos pecados, aunque nosotros pensemos que no tuvimos la culpa, o aseguremos incluso delante de otros que no tuvimos la culpa. Entonces nuestra conciencia Dios la ha puesto para hacernos responsables a nosotros mismos de nuestras acciones. Y el tercer grupo que tenemos aquí son los sacerdotes. ¿Sí? Judas estaba completamente consciente de que era culpable, pero se mató, no buscó esperanza. Pilato se sentía medio culpable si quiso echarle la culpa a otro y no fue a Cristo Jesús. Es interesante, estaba leyendo y su mujer le advierte, su mujer funcionó como su conciencia ahí, le dice, oye, no debes de tener nada que ver con este hombre, mis sueños me han estado atormentando con respecto a él. Pero hizo con su mujer lo mismo que hizo con su conciencia, no la quiso oír. Los sacerdotes, ¿cómo actuaron los sacerdotes? Y hermano, date cuenta, cada una de estas cosas te va mostrando un nivel más bajo en cuanto a la conciencia. Judas, plenamente consciente. Pilato, medio consciente de lo que estaba haciendo. Pero los sacerdotes, ellos no tenían nada, sí, en su conciencia que los parara en esa situación. Dice la palabra en los versículos 3 y 4, cuando Judas va a devolverles el dinero y de alguna manera decirles, pues no merece morir, versículo 4 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿quiénes ellos? Versículo 1, todos los sacerdotes que se habían reunido, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa? Matar a este hombre, ¿qué tiene de importancia? No nos molestes con eso. Ahí Judas está actuando como una voz de conciencia, pero ellos no la quieren escuchar porque acallan su conciencia ante todas estas situaciones. No quieren oír nada y ni siquiera en ese sentido, ¿verdad? Utilizando lo que dijo el hermano, están conscientes, aunque sí estaban conscientes, lo hacen en contra de su propia conciencia y no les importa hacer lo malo, aunque su propia conciencia los esté acusando. Es el nivel de conciencia más bajo que un ser humano pueda tener. ¿Has visto a esos niños que tú les estás diciendo, a ver, los maestros en la escuela, ¿verdad? A ver, Pepito, deja en paz a ese niño. Pepito, ya te dije que te vayas a tu lugar. Y Pepito, allá haciendo maldades, ¿verdad? No le importa, no quiere escuchar. Y no le importa afrontar las consecuencias que tenga que afrontar en esta situación. Ve lo que dice el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay personas, ¿sí?, que han actuado tanto en contra de su conciencia que ya no les importa aunque venga el castigo. Aunque me pegues, mamá, aunque me metan a la cárcel. ¿Por qué delinquen aquellos que acaban de salir de la cárcel? Sí, ya estuvieron ahí guardados un año, unos meses, y salen y lo primero que hacen es asaltar a una persona. Y que va para adentro. ¿Qué no sabían que iban a ir para adentro otra vez? Sí, pero ya llegaron a tal punto que ya no les importa lo que su conciencia les diga. Esto es pecar en contra de la conciencia de uno.
Esto es lo que es tener una conciencia cauterizada por el pecado, tener una conciencia ya que tú has adormecido, cuando solo te has dejado guiar o influenciar por tu naturaleza pecaminosa y has adormecido ya esa conciencia que Dios te ha dado. Y la Biblia nos habla de varias personas que actuaron en contra de su conciencia. Pero ¿sabes qué es lo terrible que yo pude ver de estas personas? Pablo le dice a Timoteo que había hombres que se habían desviado en contra de su propia conciencia, se habían alejado de la fe y enseñaban cosas que eran doctrinas de demonios. El término que podemos decir de esas personas es que son apóstatas. Son apóstatas. Yo les puedo decir en esto, hermanos, aún nuestra conciencia, si nos sigue acusando del mal que hacemos, es una misericordia y una gracia que Dios muestra hacia nuestras vidas para que no nos hundamos en el pecado. Pero un apóstata que ha ido pecando más y más y que ha dejado de oír la voz de su conciencia y que ha pasado sobre ella, lo único que le queda es el juicio de Dios. Hebreos dice de ellos que han pecado voluntariamente y que a los tales solo les espera una horrenda expectación de juicio y del hervor de Dios que ha de caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque dejaron que su vieja naturaleza gobernara, se impusiera sobre su conciencia y no escucharon lo que su conciencia les estaba advirtiendo. Pero nosotros no tenemos por qué actuar así. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Dios nos ha renovado para tener una conciencia que nos lleve verdaderamente a buscar la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos tener una conciencia renovada. Y esa conciencia solo es renovada por la sangre de Cristo Jesús sobre nosotros. Pero tengamos cuidado porque Pablo dice en Tito capítulo 1, versículo 15, que nuestra conciencia puede ser manchada también por el pecado. Dice la palabra de Dios así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, están manchadas, están ensuciadas. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros impulsos pecaminosos, por esa vieja influencia, podemos manchar nuestra conciencia y podemos llevarla a un punto donde nuestra conciencia esté tan acallada que casi no nos advierta de las cosas malas que estamos haciendo. ¿Cómo es posible, hermanos, que fulano de tal tiene tantos años en el Evangelio y sigue haciendo cosas malas? Se sigue emborrachando, sigue robando, trabaja sin ganas. Porque ha llevado a tal punto su conciencia que le está callando y su conciencia no le puede decir mucho, porque la ha puesto bajo la influencia pecaminosa. Entonces Dios nos ha dado la conciencia como algo bueno, ¿sí? Algo que actúa en bien hacia nosotros, que nos advierte cuando vamos a hacer algo malo, para que no lo hagamos, para evitarnos hacer eso malo. Esa conciencia muchas veces es afectada porque nosotros no queremos obedecer a Dios. ¿Y qué hacemos? ¿La ignoramos? ¿Medio tratamos con ella como Pilato? ¿O de plano nos volvemos duros como los sacerdotes? Pero cuando estemos así con la conciencia, hermanos, en esos tres casos solo les esperaba el juicio. Hay una manera que la Biblia nos enseña para tratar con nuestra conciencia, y es yendo a Cristo Jesús. ¿Has pecado? Pídele perdón a Cristo. Ve y confiesa tu pecado a Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo con lo que Él dice de tu pecado? No te excuses, no le eches la culpa a otro y no acalles tu conciencia. La única manera bíblica efectiva de quitar el sentimiento de culpa es arrepintiéndonos y entregándole a Cristo Jesús esas cosas. Vamos a Romanos, nuevamente capítulo 2, y veamos cómo Pablo exhorta a esto, a esas personas que les está hablando. Versículo 3, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen,
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿A qué quiere llevarnos Dios? Aún bajo esa gracia de nuestra conciencia, ¿a la autoflagelación? ¿Quiere llevarnos Dios a la soledad, al alejamiento? ¿Quiere llevarnos Dios a que nos quitemos la vida? No, Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Y es parte de la riqueza de su gracia para con nosotros que nos arrepintamos. Y cuando nosotros actuamos así en arrepentimiento, hermanos, entonces somos libres de ese acusador que es nuestra conciencia. Somos libres y tenemos paz en nuestra alma. Entonces, de esta manera, la vieja naturaleza afecta nuestra conciencia, acallándola, ¿sí?, endureciéndola o haciéndonos pensar que no debemos hacerle caso. Pero el Espíritu Santo, a través de ella, nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Nos lleva a poner un freno en nuestra vida pecaminosa y nos debe llevar, dice la palabra de Dios, a actuar muy bien en nuestra vida cristiana. La conciencia del cristiano lo debe llevar a ser un buen conductor en la carretera, lo debe llevar a ser una buena ama de casa en su hogar, porque está haciendo las cosas bajo una conciencia limpia delante de Dios, sabiendo que lo que ella hace en su casa agrada a Dios. Nuestra conciencia renovada nos debe llevar a nosotros, los varones, a ser buenos proveedores, a ser respetuosos con nuestra esposa, a criar buenos hijos, poniéndoles límites espirituales, morales. A eso nos debe llevar nuestra conciencia renovada. Nuestra conciencia renovada nos debe llevar a pensar en nuestro hermano cristiano antes que nosotros mismos, a pensar de qué manera mis acciones pueden afectar su vida. Pablo en Primera de Corintios, nos dice, toma varios capítulos para hablar de aquel que tiene una conciencia débil. Y los que tenemos una conciencia madura podemos decir, es su problema, es su debilidad, el que no ha crecido. Pero ¿qué dice Pablo? Tú debes actuar cuidando la conciencia débil de tu hermano. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Ok, no quiero usar este ejemplo porque va a decir, el pastor lo dijo, entonces, luz verde para nosotros. El hermano Paco nos hizo leer Lucas, ¿verdad?, donde el Señor habla del afán y la ansiedad. Bien, ¿es malo trabajar y prosperar, llegar a tener muchas riquezas? No es malo. No, podemos decir es algo neutro, ¿no? No es malo. Si Dios bendice nuestro trabajo, bueno, tenemos a Abraham, tenemos a Job, hombres de grandes riquezas, ¿sí? Pero nuestra conciencia debería actuar ahí en esa situación, hermanos. En cómo nosotros utilizamos todos esos recursos que Dios nos ha dado. Ahí ya tenemos que pensar si lo que hacemos con eso que Dios nos ha dado puede ser bueno o puede ser malo. Pensando en esto, ¿es malo si tú tienes las posibilidades que te vayas de vacaciones a Europa? No, pues si Dios me ha bendecido, vengan esas vacaciones, ¿no? Pero si Dios trata con tu conciencia y te hace ver a un hermano en necesidad, un hermano que vive en una situación muy apremiante, y tú decides ocupar ese dinero que Dios te ha dado e irte de vacaciones y gastártelo en ti, en tu familia, no haciendo cosas malas, tomando un descanso y disfrutando de ello, sin que compartas con aquella persona. ¿Cómo vemos eso? Ahí ya entra el trabajo de nuestra conciencia.
Porque nosotros pensamos que somos libres para gastarnos lo que tenemos como querramos. Eso no es cierto, hermanos. Nosotros somos libres de ocupar el dinero que tenemos, las propiedades que tenemos, los bienes materiales que tenemos, de acuerdo a la libertad que la voluntad de Dios nos da y a la razón de por qué Dios nos ha dado eso que nos ha dado. Y si tú lees en Efesios, ¿sí? Pablo dice en el capítulo 4 que si tú trabajas y prosperas, Dios tiene una razón para esa prosperidad, para que puedas compartir con aquel que padece necesidad. No con el flojo que no trabaja, con aquel que padece necesidad. Entonces tu conciencia debe estar trabajando ahí en armonía con lo que la palabra de Dios dice. Así que yo tal vez planearé mis vacaciones en base a lo que tengo, pero puedo planear unas vacaciones con menos cantidad y obedecer a Dios en proveer para mi hermano. Y ya mi conciencia me va a estar diciendo que estoy viviendo en armonía con la voluntad de Dios, obedeciendo ese mandamiento en Efesios capítulo 4 y disfrutando de lo que Dios me ha dado, como Dios le dice en Eclesiastés, que es bendición de Dios que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Ponemos otro ejemplo. Sí. Aquí acostumbran ir al mole patronal. ¿Es bueno o es malo ir al mole patronal? Van a decir unos, para los que tenemos hambre no es pecado, ¿no? Es una fiesta patronal. ¿Ya lo entendiste? ¿Qué están haciendo? Festejando al ídolo. Pero tú dices, pero yo soy fuerte en mi fe y eso a mí no me va a afectar. Yo no estoy adorando al ídolo. Pero ¿ya viste a los hermanos que te están viendo? ¿Que tú estás comiendo de eso? Como todos aquellos que van y comen y están adorando a ellos y al ídolo. ¿Cómo va a afectar tu acción el pensamiento de tu hermano? Y Pablo nos dice en 1 Corintios entonces, que en estas acciones y todas las que nosotros podamos hacer, si nosotros exponemos a un hermano más débil a que su conciencia sea dañada, que por él, no por mí, por él evite yo hacer esas cosas. Por mi hermano. Y esto es actuar bajo la conciencia cristiana que Dios nos ha dado. Pastor, pero yo no voy a adorar. Ok, no vas a adorar. Pero entonces ten cuidado de no dañar a tus hermanos más pequeños. A mí no me dañas. Pero aquellos que son más débiles, aquellos que son nuevos, aquellos que vienen saliendo de ahí y que saben que eso es idolatría y para ellos les pesa mucho, en ellos debemos pensar. Y nuestra conciencia debe llevarnos a no hacer las cosas para no dañarlos a ellos. Eso es como cosas simples en nuestra casa que no hacemos. Mamá, ya va a venir papá, no, está la comida y ¿qué le vamos a decir? Pues dile a tu papá que fuimos al centro y que por ahí nos atoramos en un lugar. ¿Qué estás haciendo? Estás actuando en contra de tu conciencia y dañando la conciencia de tus hijos. ¿Te das cuenta? No estás pensando en la conciencia de ellos. Entonces, el que Dios nos haya dado una conciencia y una conciencia renovada, no es para andar haciendo cualquier cosa y diciendo yo soy maduro y puedo vivir con esto, sino pensar en no dañar también a nuestros hermanos que tienen una conciencia que no ha sido fortalecida y que no ha crecido como nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? En las iglesias, en la gracia de Dios, siempre tendremos a hermanos con una conciencia más débil, porque esperamos que en nuestro trabajo de evangelismo muchos se vayan convirtiendo y esos recién convertidos no tienen la madurez de nosotros que ya tenemos muchos años. Y tenemos que cuidar de ellos más pequeños. Entonces no dejemos que ahí nuestro pecado o nuestra negligencia venza sobre nuestra conciencia. Pensemos en ellos, conscientemente actuemos para cuidar a esos hermanos.
Entonces la Biblia nos enseña esto acerca de la conciencia. La conciencia es una parte de nosotros con que Dios nos ha creado y es afectada, ya sea por el Espíritu, llevándonos a vivir bajo sus dictados y obedeciendo a Dios, o por nuestros deseos pecaminosos, la vieja influencia que nos va a llevar a callarla y a tratar mal aún con ese sentimiento de culpa. Así que cuidado con nuestra conciencia, porque ahí está, y recuerden, viene un día en que esa conciencia estará delante de nosotros para acusarnos o para defendernos. Toda esa gente que no escuchó el Evangelio, que no tuvo la ley de Dios, tuvo una conciencia que delante de Dios los acusó o los defendió. Y de igual manera nosotros. Entonces, aprendamos de eso, hermanos, y que Dios nos dé cada día y que procuremos tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Oremos. Padre, en esta hora agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos que podamos leerla y te pedimos entendimiento, te pedimos, Señor, que también nos des la facultad de obedecer tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que no son de los oidores del reino de los cielos, sino de los hacedores de tu palabra. Así que llévanos a ser hacedores de la palabra que oímos, de la palabra que llega a nuestros oídos, y bendícenos. Aquel que tenga problemas con su conciencia, Señor, que no sabe cómo manejarla, hoy hemos aprendido, Señor, que debemos de ir a ti, que debemos de buscar tu perdón, estar en paz contigo y nuestra conciencia tendrá paz. Ayúdanos en ello y también, Señor, pues ve cada día renovando nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser a través del poder de tu Espíritu Santo. A ti damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Noel, ¿les puede hablar allá afuera, por favor?